Hola amigos, bienvenidos una semana más aquí a vuestro programa Apuntando Alto, programa que quiere siempre acercar toda la realidad de la pastoral con jóvenes y sobre todo hacer cercano también ese espacio donde los jóvenes se sienten protagonistas en todos los quehaceres de la pastoral en la iglesia. Acompañándome en esta tarea, en este programa, como siempre, en organización y preparación, María Aguilar, ¿qué tal? Hola Raúl, pues muy bien, un programa más con ilusión y mucha esperanza. Mucha esperanza porque estamos en tiempo de allanar el camino, de preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida, ¿para qué? Para la venida del Señor. Y hay que prepararlo también juntos, sabiendo que no podemos mirar ni obviar lo que vivimos en nuestra realidad y en nuestro mundo. Por eso, ¿qué tema vamos a tratar hoy en nuestro programa? Pues hoy vamos a hablar sobre las crisis migratorias. Vamos a hablarlo en nuestra sección de diálogo abierto, luego tendremos la actualidad y nuestras secciones de cine y también tendremos Laudato Si. Pues nada, todo esto lo vamos a traer aquí, como siempre poniendo en el centro a los jóvenes y escuchándolos y dialogando con ellos. Y ahora, lo primero, diálogo abierto. Una de las realidades que estamos viendo, no ahora en estos años, sino ya muchísimos años, podríamos decir, ese movimiento migratorio que se está dando, especialmente vivimos en nuestro país, con toda la zona del sur, podríamos decir, del Levante, con la llegada y sobre todo a las islas de muchísimos migrantes de la zona de África, ¿no? Que llegan con inquietud, con ilusión por una nueva vida, ¿no? Esto evidentemente condiciona muchísimas situaciones propias de la realidad de cada país y en concreto evidentemente de nuestro país, que afecta en muchos sentidos. Pero hay que ver cómo nos ponemos ante esa situación. Es un poco lo que vamos a abordar hoy con nuestros colaboradores, con nuestros jóvenes en este espacio de diálogo abierto. ¿Quién son los que nos acompañan, María? Pues nos acompaña aquí en el plató Santiago Reyes. Él es un joven de Madrid que colabora y trabaja con los jóvenes hospitalarios. Y también nos acompaña desde casa Isabel Beltrá. Ella es una joven de Quintanar de la Orden de Toledo, aunque actualmente reside en Madrid, y ella es profesora de universidad y colabora con su parroquia. Hola Isabel, bienvenida. Hola chicos, ¿qué tal? Encantada de volver a estar con vosotros. ¿Cómo le gusta decir a María lo de Quintanar de la Orden, verdad? Claro, hombre, hay que tirar para la tierra. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido. Muy bien, aquí encantado de estar otra vez. Otra semana con nosotros. Ya sabéis que siempre nos gusta tener a jóvenes que van pasando cada semana, cada 2 semanas, pero que seáis vuestro espacio, vuestro lugar para estar aquí en este diálogo abierto. Habéis visto un poco lo que he presentado, este tema de la crisis migratoria, este tema que estamos viviendo y que evidentemente nos afecta a todos y que queremos escuchar la perspectiva de los jóvenes. Por eso, en este primer momento vamos a hacer una primera pregunta para tanto Isabel como Santiago, un poco para abrir boca, después escucharemos a nuestros jóvenes callejeros, pero ¿cómo creéis que se está actuando, cómo creéis que está siendo la perspectiva hoy en día, podríamos decir, ante este tema migratorio, a nivel general, pero también a nivel concreto de nuestro país? Santiago. A nivel general, yo creo que el nivel general, que sería como el nivel político, yo creo que responde también al nivel concreto de cada uno, porque al final la política en principio es esto, ¿no? Responde a lo que vive la sociedad. Y yo creo que a nivel individual, pues, bueno, nos queda recorrido, ¿no? Nos vamos dando cuenta de cositas, pero todavía nos cuesta abrirnos a ciertas personas y saber acoger. Isabel. Sí, yo estoy de acuerdo con Santiago. Yo aquí soy bastante crítica. Creo que se está perdiendo, y es una cosa que me preocupa, bastante la empatía. O sea, es decir, se están reduciendo estos movimientos migratorios a números. Bien, entonces a mí me preocupa que por lo general solo se aborda esta cuestión como un problema, pero un problema que nos molesta, no un problema que nos preocupa, ¿no?, a la hora de solucionar. Bueno, abrimos boca, como siempre, preparamos este espacio de diálogo que luego evidentemente se podrá prolongar, y alargar en cada una de las realidades, en cada diócesis, en cada movimiento, cada congregación, en sus grupos, porque es un tema que está ahí. Pero vamos a escuchar lo que nos dicen los jóvenes en la calle, que ya sabéis que este año es Albacete quien nos lo trae. Vamos a acercarnos hasta allí y vamos a escuchar qué nos lo dicen los jóvenes. Hola Raúl, ya estamos en la calle de nuevo para preguntar a nuestros jóvenes callejeros. ¿Qué entiendes por refugiados?
Pues personas que han tenido que huir de su país por una causa ajena, ya sea una tragedia, una guerra, una catástrofe natural. Hay personas pues, que tienen que salir de su país por situaciones, pues, por ejemplo, como que no aceptan su religión o que se ven discriminadas por los gobernantes. A ver, yo para mi punto de vista los refugiados son aquellas personas que viven de su país pues, buscando una vida mejor, porque creo que en su país a lo mejor no les entienden o están buscando una salida porque la situación de ese país pues, no es la idónea. Pues personas que vienen encontrando a alguien que las acoja, algún sitio donde refugiarse y que sean bien acogidos. ¿Y qué motivos crees que le lleva a huir de su país? Yo creo que no haya paz, que sean las guerras o la inseguridad en general. Que pues, no les aceptan, también por las guerras, por el hambre, la pobreza. Porque hay guerras o porque a lo mejor los gobernantes no toman las mejores decisiones para ellos, y entonces pues creo que esas son las situaciones que le llevan a tomar esas decisiones. O sea, para que huyan de su país ya tienen que tener muchos problemas allí para tener que dejar todo y venir. ¿Y qué crees que pueden hacer los gobiernos con ello? Del resto de países, facilitarles los medios, coordinar también el proceso de acogida. Pues dialogar, ver las necesidades que tienen e intentar ayudar en todo lo que puedan. A ver, creo que los gobiernos lo que tendrían que hacer es concienciar a todas las personas que viven en ese país y también ponerse de acuerdo, más que nada para que todos vayan remando a una. Creo que se deberían de plantear la situación en la que están viviendo y que se pongan políticas que realmente ayuden a mejorar esta situación, porque son personas. ¿Y qué soluciones crees que se podrían tomar para ayudar a los refugiados? Pues así a pie de calle, concienciar más a la gente y facilitarles que aprendan la lengua del país al que vienen, no lo sé, como formación básica para que puedan independizarse económicamente y facilitarles esos procesos. Intentar entender la situación que tienen y adaptarse y pues acogerlos. Los gobernantes tendrían que concienciar a las personas, a la sociedad actual que hay hoy en día, y bueno, pues entre todos podemos hacer un mundo mejor, pienso yo. Acogerlos lo mejor posible cuando ya los tengamos aquí. Bueno, Raúl, hasta aquí la opinión de los jóvenes callejeros. Seguimos apuntando a lo alto. Muchas gracias, Ángela Serrano, en este caso, que ha salido a la calle a través de la Delegación de Juventud de Albacete a preguntar a esos jóvenes que mostraban sus inquietudes en este tema que vivimos hoy, que es un tema, evidentemente, que plantea una crisis importante también en cuanto al cuidado en sí de la persona. Lo escuchábamos, ¿no? Es decir, hay que pensar en la persona, lo decía también Isabel, no son números, son personas con dificultades. Incluso a veces, ahora con todo el tema de Ucrania, hemos visto cantidad de gente que ha salido de Ucrania buscando, huyendo de todo el tema de la guerra, y con qué actitud se les ha recogido o se les ha acogido, pero luego vemos, por otro lado, a veces estas situaciones de migración por otros motivos, porque, bueno, por otros motivos, muchas veces motivos tan justificables como el de la guerra, ¿no? Pero por situaciones que están viviendo de necesidad de vivir con esperanza, y parece que hay como que miramos de otro lado. ¿Por qué se está dando esto? ¿Por qué a veces no nos olvidamos de la persona? ¿Por qué a veces miramos hacia otro lado o pensamos que hay personas de una manera o de otra? Isabel, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que muchas veces no nos vemos reflejados, o sea, estamos siendo muy insensibilizados, quizá por los medios de comunicación, por los poderes políticos, y no nos vemos reflejados en esa situación. Además, el Papa habla de una cosa muy interesante, lo digo muy rápidamente, de la aporafobia, ¿no? El miedo al pobre, o sea, que está atravesando totalmente nuestra realidad. Es un rechazo porque no nos vemos reflejados en ello, no vemos un rostro humano, vemos, pues eso, un número. Santiago, decían la mayoría de los jóvenes que hemos escuchado que hay que concienciarse, concienciar personalmente, pero que también los que tienen el poder político, las personas que gobiernan, tienen que ayudar a concienciar y buscar los medios para que la sociedad, evidentemente, esté con una actitud más de acogida y de respeto ante esta dificultad.
¿Cómo lo ves tú este tema? Porque evidentemente es un tema que es muy discutible, ¿no? Todo lo que se pueda estar haciendo. Yo creo que, a ver, en la relación con esto, ¿no? La buena actuación ante esto debe partir también de una actitud humana, ¿no? De cada uno, que reconozca al otro también como alguien con valor. Ya la semana pasada hablábamos de derechos humanos. Y también como cristianos, yo, ahora que estamos en Adviento, yo pienso, ¿no? Que también el Señor nos invita, ¿no? a esperarle, ¿no? En una venida final de los tiempos. En este Adviento también entraremos a esperarle en su nacimiento, pero también él nos dijo, ¿no? Que saldría a nuestro encuentro, ¿no? En las personas, ¿no? En las más vulnerables. Yo creo que tenemos que buscar, ¿no? esa vulnerabilidad que sufren los demás, intentar acogerla, reconocerle como alguien pues, que necesita ayuda. Lo que decía la compañera, pues que también piense incluso cómo podría estar yo en esa situación, ¿no? O sea, que es una situación de necesidad. Nadie viaja así por turismo, e incluso cuando la gente viaja por turismo, por el mundo nos parece fantástico. Pues que alguien lo haga por necesidad, pues mira, es que nos tenemos que implicar todos. Y la sociedad, pues sí, nos tiene que educar también en esto, ¿no? En ser más humanos y vivir así. Pasa que hay un tema siempre que crea cierto conflicto y yo me gustaría que lo vierais, lo tratarais vosotros como jóvenes, ¿no? Porque claro, surge muchas veces esta tensión de decir, ¿pueden venir todos o tienen que venir solamente los que verdaderamente se pueden acoger bien? ¿O hay que hacer un esfuerzo por acoger a todos bien? Claro, esto es un dilema que está ahí y que crea muchas tensiones. ¿Cómo lo veis vosotros, Isabel? Es cierto que hay que ser realistas. Los recursos son limitados y entiendo que genera tensión el pensar hasta cuándo vamos a poder acoger, ¿no? Pero creo que se puede acoger mucho más de lo que decimos. O sea, creo que hay un llanto ahí de ¡ay, no vamos a poder con todos! Cuando no se ha llegado ni a un mínimo. Dos, creo que tiene que haber políticas incluso desde los países desarrollados en sus países de origen, porque ellos si pudieran elegir no vendrían, o sea, si ellos estuvieran bien en sus sitios, o sea, no vendrían. Entonces, así yo creo que la única manera de evitar esa presión migratoria que a lo mejor Europa o bueno, América del Norte, etcétera, no pueda soportar en un futuro, sería eso, ayudándoles a mejorar sus condiciones en esos países, no cerrando o devolviendo, ¿no? Las devoluciones estas famosas en caliente que se están dando en todos nuestros países no es solución, o sea, no es la solución para evitar esa presión es mejorar, yo creo que las condiciones o ayudarles a mejorar las condiciones en su sitio de origen. Pero también es cierto, Santiago, que esta problemática que surge de ver si tienen que venir, si tenemos capacidad de acogida, pero luego vemos la realidad concreta, te vas a los pueblos, te vas a la realidad rural y muchas veces gracias a los inmigrantes se están manteniendo muchísimos espacios de realidades de trabajos, etcétera. Entonces, es un poco de contraste todo esto. ¿Cómo lo ves tú también esta situación? Sí, hay que ser realistas, ¿no? Y hay que ser realistas para intentar ofrecer más. También es verdad que yo, trabajando con los hermanos de San Juan de Dios, yo conozco que, pues, a nivel de crisis de refugiados, los hermanos de San Juan de Dios como institución, pues, no, acogen, ¿no? Y yo sé que ellos, por ejemplo, promueven mucho el acoger bien, de calidad. Pues que el voluntarismo a veces no es suficiente, ¿no? Venga, que venga alguien a mi casa y ya está. Pues bueno, es que hay que ofrecer a la persona que se integre, que conozca el idioma, que pueda trabajar. Pero es verdad que más allá de hacerlo logísticamente bien, es que hay que acoger a todo el mundo. Es que es verdad que aunque a mí me afecte, ¿no? Aunque a nuestra sociedad nos pueda empobrecer, entre comillas, ¿cómo vamos a dejar al otro sin ayuda? O sea, que es que al final implicarme en el problema del otro, a mí también me mete en un problema. Pero qué bonito que pueda yo contagiarme, ¿no? de esta situación que está viviendo el otro. Hace unos años, ¿os acordáis que fue muy mediático aquel barco que andaba por el mar sin que nadie lo acogiera, aquel barco Aquarius, y que nadie lo acogía y al final se acogió aquí en España, todo aquello fue muy mediático, todo fue muy vendido en redes sociales, en medios. ¿Quién se acuerda de aquello? ¿Qué será de aquellos inmigrantes? ¿Se les daría lo que realmente necesitaban? Yo me planteo esto porque, claro, a veces damos una imagen o queremos dar una imagen, pero luego la realidad es la que es. Yo no sé si tenéis experiencia vosotros, tú lo dices ahora desde los hermanos de San Juan de Dios, Santiago, pero también evidentemente desde Cáritas, desde muchísimas que se hacen un esfuerzo inmenso. Pero ¿tenéis vosotros experiencias concretas, Isabel?
Sí, por lo que dices, o sea, yo creo que desde la realidad, y no es porque estemos hablando de nuestra casa, ¿no? Pero la realidad que lleva a cabo la Iglesia es, o sea, o sea, es que es inconmensurable, es lo que os decía, desde los países de origen y una vez llegado aquí, ¿no? Porque muchas veces, o sea, eso, lo que pasa es que el trabajo de la Iglesia es muy sordo, ¿no? Muy discreto, bueno, pues como el que lleva a cabo el Señor en nuestras vidas, pequeños, silencioso, pero transformador, y muchas veces eso, hay muchos fuegos artificiales desde otras perspectivas, pero luego no se sabe muy bien qué pasó, ¿no? Como decías con esta gente, o qué pasa con esta gente que se acoge. Sin embargo, pues eso, hay realidades desde las más sencillas de congregaciones pequeñitas a eso, a estructuras a lo mejor más grandes y más organizadas como Cáritas, que sin su labor, bueno, pues sería insoportable, ¿no? O sea, un trato digno a esta gente. Sí, sí, bueno, con cualquiera que se acerque un poquito a cualquier realidad parroquial se va a encontrar con experiencias concretas, muchas. Santiago, ¿alguna experiencia concreta, evidentemente desde tu pastoral también directa? Sí, es verdad que la Iglesia tiene ahí un papel muy de iluminarnos en este sentido, esta problemática. Y yo creo que también a nivel concreto en las parroquias, la gente en el día a día en Madrid es muy fácil encontrarse gente en la calle, gente que te pide dinero. Ya me salgo de los refugiados, ¿no? Hablamos también de migración y de la gente que necesita. Y yo creo que también hay una responsabilidad muy grande a nivel educativo de convivencia, por ejemplo, en los barrios. A la gente nos cuesta, a los jóvenes nos cuesta a veces aceptar al otro, que yo considero extranjero, como parte de mi círculo, parte de mi sociedad. Y eso al final es un engaño del demonio, porque al final esto provoca, yo lo vivo en mi propio barrio, que estas personas necesiten, lógicamente, buscar una sociedad o una pseudo sociedad como una banda que les ayude a sentirse a gusto. Y si nosotros no somos capaces de ofrecer espacios, ¿no? de incluirles en nuestros ámbitos, en nuestras amistades, pues la gente lógicamente necesita recurrir a otras personas que les acojan, que al final lo que hacen es utilizarles. Entonces, bueno, hay mucha repercusión y yo creo que la Iglesia, como cada uno de nosotros que somos, tenemos mucha responsabilidad en esto. Bueno, yo creo que para abrir el debate, el diálogo, está bastante bien. Seguramente que podríamos estar aquí un buen rato, Santiago, Isabel, hablando sobre este tema y hay muchas cuestiones que tratar, pero evidentemente el programa tiene que continuar. Yo sí que me gustaría recordar simplemente en este tiempo de Adviento que estamos caminando hacia la espera de la venida del Señor, ese momento en el que María y José tienen que salir de su cierta comodidad, ponerse en camino, abandonar toda su realidad, irse a la intemperie para nacer incluso en un pesebre, en la pobreza y allí donde no había nadie, donde al final aparecen unos pastores. Pongámonos un poco en esa cabeza en ese momento y veamos también la realidad de tanta gente que tiene que salir de su país, donde podría tener más o menos, pero al fin y al cabo tenía su vida y necesita muchas veces de un pesebre que podemos ser también nosotros en nuestro corazón y en nuestra vida. Vamos a continuar con nuestro programa, después escucharemos como siempre ese mensajito final que nos dan nuestros colaboradores y vamos también ahora a otra de nuestras tradicionales secciones. Pues Raúl, nos vamos hasta el cine con Lucía González Barandarian de la distribuidora Bosco Films. Hola a todos, ¿qué tal? Amigos de Apuntando en lo Alto, por aquí. De nuevo venimos con unas propuestas de cine. Hoy vengo bien colorada para que me prestéis algo de atención, porque ya sabéis que los momentos previos a la Navidad ya empiezan a salir a la luz los estrenos más esperados del año. Así que aquí nuestra propuesta para las próximas semanas. Número 1. Madre Ven, una película de docuficción que se ha rodado en España, que recorre una peregrinación muy especial de una imagen de la Virgen que fue pasando pues justo después de cuando nos sacaron de nuestras casas, poco después de la pandemia, con un cambio enorme de mentalidad con la que creo que todos estábamos, y que fue recorriendo España en un montón de monasterios, de santuarios, de conventos. Y bueno, no podía ser de otra manera. Empezó en el Pilar de Zaragoza, el lugar donde se apareció la Virgen por primera vez, reconocido por la Iglesia, y acabaría el 12 de octubre, también una fiesta que no puede ser más preciosa. Así que Madre Ven la tenéis ya en cines a partir del 25 de noviembre. Segunda propuesta, esta vez en Netflix. Y atención,
porque es bastante probable que esta película oigáis hablar mucho, porque parece, yo diría que va a ganar unos cuantos Oscars, si no nominada a otras tantas. Se llama Sin novedad en el frente. Os aviso de que es bastante dura. Está basada en una novela, es una coproducción entre Alemania y Estados Unidos, y ambientada en la Primera Guerra Mundial. Un joven alemán que va a la guerra pues con ese entusiasmo de defensa de la patria, de estar cumpliendo los ideales de una familia, hasta que se encuentra de verdad pues con la crudeza y lo que de verdad hay detrás de una guerra. Diría que es una peli bélica, muy antibélica. Y la tercera propuesta, que me gusta haceros recordar estrenos anteriores, seguro que habéis oído hablar de Regreso al Futuro, y ya que hablábamos de Oscars, este año parece que se lo van a dar a Michael J. Fox, el que era el protagonista, que tenía 17 años, o más bien su personaje tenía 17 años en el momento en el que salió. Y merece la pena que la recordéis. Y está en prácticamente todas las plataformas en alquiler, en Amazon, en Movistar, en HBO creo que también está para alquilar, en Rakuten. Vamos, que tenéis muchísimas opciones de poder recuperar Regreso al Futuro, y ahora más que nunca, porque vais a ver a un Michael J. Fox que es más héroe que aquel al que interpretaba. Recordar, nos vemos en la siguiente, a ella sí, en plena Navidad. Gracias, Lucía, por traernos siempre las novedades del cine, y más en este tiempo que nos vamos preparando, como bien dices tú, para la Navidad, que luego vendrán un montón de estrenos. Y vamos ahora a acercarnos, como siempre, a toda la actualidad. María, en esta semana me imagino que vendrán muchas actividades. Aparte de Adviento tenemos la Inmaculada, por lo tanto me imagino que serán un montón de actividades, ¿no? Así es, Raúl, viene cargadita la agenda y, como siempre decimos, una pequeña muestra de lo que pasa en nuestro país lo contamos aquí, pero en todas las diócesis, movimientos, congregaciones, colegios, pastorales, hay muchísimas más actividades. Pues nada, vamos a comenzar en este caso por Ávila. Peregrinación de jóvenes a París, del 1 al 5 de diciembre. Nos vamos ahora hasta Cádiz. Del viernes 2 al lunes 5, una tanda de ejercicios espirituales para jóvenes. En las Islas Canarias tenemos esta semana una propuesta. Sí, el día 2 de diciembre tiene una reunión del equipo de coordinadores de Pastoral Juvenil. También Madrid aprovecha esta semana para algo que es muy propio en estos días. Eso es, Raúl, una tanda de ejercicios espirituales del 2 al 6 de diciembre. Nos vamos ahora hasta Galicia, Orense. El 7 de diciembre tendrá lugar la Jornada Diocesana de la Juventud. Seguimos en Galicia, en este caso en Santiago de Compostela. Encuentro Visión en Pontevedra el 3 de diciembre. Nos vamos hasta Pamplona. También una tanda de ejercicios espirituales, esta vez para jóvenes adultos, del 2 al 6 de diciembre. Vamos todavía por el norte, en este caso la diócesis de Santander. Oración de jóvenes el día 2 en la catedral. Y acabamos en Toledo. También otra tanda de ejercicios espirituales del 2 al 4 de diciembre. Y como decía, imaginaros todas las propuestas que va a haber de vigilia de la Inmaculada en las congregaciones, movimientos, diócesis, parroquias, grupos, en estos días. Participar y vivir estos días gozosos en torno a nuestra Madre la Virgen, preparándonos, como digo, para el tiempo de Navidad. Y nada, vamos a seguir con nuestro programa, y en este caso nos vamos a una de las que han sido este año novedades, una sección nueva, ¿verdad, María? Así es, Raúl. Antonio Garrido Salcedo nos presenta la sección de esta semana de Laudato Si. Muy buenas a todos y encantado de estar aquí una semana más para seguir profundizando en algunos conceptos e ideas de la ecología integral. Si hasta ahora mismo hayamos hecho la introducción y un poquito un análisis sobre el concepto, ahora voy a hacer un poco de análisis histórico para saber desde cuándo tiene la Iglesia esta preocupación por el cuidado de nuestra casa común. Yo creo que en primer lugar ya podemos retrotraernos hasta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí ya tenemos referencias muy interesantes que darían para muchísima reflexión. Pero dejando esto a un lado y continuando la línea del tiempo, tenemos figuras vertebradoras, como por ejemplo puede ser San Francisco de Asís, que será el eje sobre el que pivota la encíclica Laudato Si, que ya estaríamos hablando del pleno siglo XXI. Pero bueno, ahora vamos a irnos a un apartado. Vámonos hasta el siglo XIX, a finales de este siglo, con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, con la que se inicia la doctrina social de la Iglesia.
En este punto ya se hace alguna referencia sobre cómo los avances científicos y tecnológicos no pueden ocultar la huella de la creación. Estamos hablando, como digo, finales del siglo XIX. Posteriormente, a lo largo del siglo XX, tenemos figuras tan importantes como puede ser Pablo VI. Ahí ya en su encíclica Populorum Progressio nos hablaba sobre los riesgos del progreso ilimitado, una cosa que estaría hoy en día con un gran vigor. Luego tendríamos Octagésima Advenies, nos habla sobre el gran peligro de esta ética individualista y de la desigualdad. Un pontificado muy prolífico en todo este tipo de temas fue el de Juan Pablo II. Ya nos habla en Redemptor Hominis sobre cómo gime la creación, que el Papa lo une también al clamor de los más pobres en la Laudato Si. Tenemos Centesimus Annus, ya nos habla sobre la ecología y los distintos estilos de vida. Tenemos la Evangelium Vitae para defender, promover y respetar el cuidado de la creación. Pero sin duda hay un documento clave que será el de la 33ª Jornada Mundial de la Paz en 1990, con el título Para con Dios Creador, paz con toda la creación. Si nos vemos algunos epígrafes que tiene esta carta, tiene y vio Dios que era bueno, la crisis ecológica, un problema moral en busca de una solución o la urgencia de una nueva solidaridad. Como vemos, son temas que están de plena vigencia y ya se trataban en los años 90. Igualmente tenemos a Benedicto XVI en su carta del año 2010, también nos habla sobre la urgencia del cuidado de la creación para estar en paz con el Creador. Por tanto, vemos que toda esta doctrina que viene, todas estas ideas, llegan a su culmen en el año 2015, con la encíclica Laudato Si, esta invitación por el Papa Francisco por el cuidado de nuestra casa común. Muchas gracias, Antonio, por traernos siempre pues esta parte, podríamos decir, formativa e informativa, que nos ayuda a situarnos en esa necesidad del cuidado de la creación, pero no simplemente desde un aspecto simplemente que estás bien, solidario, sino también desde una parte, como podríamos decir, formativa, que nos ayuda a comprender esta tarea que tenemos y esta misión que tenemos todos del cuidado de la creación. Vamos llegando al final de nuestro programa y, como siempre hacemos, le volvemos a dar la voz a nuestros colaboradores para que digan esa última frase, ese mensaje que quieren darnos a todos de lo que hemos tratado hoy. Empezamos con Isabel. Bueno, pues mi mensaje lo dice el Señor, ¿no? Todo esto que hicisteis a estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis, que no lo olvidemos. Santiago. Yo diría que cuanto más nos perjudiquen cómo de implicarnos con el otro, es que más nos estamos acercando, que no nos dé miedo, que el Señor da siempre el 100 por 1. Pues ahí queda, yo creo que queda clarito y cuál es nuestra tarea, pero volvemos a decir, aquí ahora vamos a valorarlo cada uno en lo personal, en el grupo, en la parroquia, y a trabajarlo y a pensar cómo nos implica esta realidad tan importante de la migración. Vamos ahora con las redes sociales. ¿Dónde nos siguen, María? Recordamos nuestros perfiles en Twitter e Instagram, @pjuventud_es. También tenemos la página en Facebook y el canal de YouTube Pastoral de Juventud España. Pueden ver este programa y todos los anteriores en cope.es, sus redes sociales y en rtvd.org. Y nada, amigos, llegamos al final. Muchas gracias por estar ahí, por seguir acompañándonos un programa más. Nosotros vamos a seguir intentando siempre acercar y dar este espacio a los jóvenes. Muchas gracias a nuestros colaboradores por estar con nosotros, a todos los que han colaborado con las distintas secciones, por supuesto a la producción y realización del programa Canal Diocesano de Toledo. Darles las gracias como siempre y vamos a seguir aquí una semana más en este camino de Adviento, camino de Navidad, camino de esperanza y de ilusión, aquí en vuestro programa Apuntando a lo Alto.